Buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a por el tema 5, el último tema del primer parcial de nociones jurídicas básicas. En esta ocasión vamos a ver el tema la aplicación e interpretación del derecho. También tenéis ahí debajo del vídeo tenéis los test para que los hagáis muchas veces y os familiaricéis con las 10 preguntas de test que tenemos en el primer parcial y 2 preguntas de desarrollo a elegir una. Bueno, en este tema, el planteamiento general de la cuestión es que se aplica el derecho desde el momento en que se realiza un hecho. Y las normas jurídicas tienen que tener dentro contenidos abstractos para que se pueda aplicar a los hechos, la norma jurídica a los hechos. A esos hechos les son asignadas unas consecuencias jurídicas en las normas. Esos hechos pueden ser actos, conductas, omisiones. Claro, ¿por qué hay que aplicar la ley? Hay que aplicar la ley porque, en principio, cuando hay cumplimiento voluntario de las normas jurídicas, no hay que aplicar la ley por los jueces, los policías, la Guardia Civil, las fuerzas que aplican esa ley. Porque si cumples, si hay cumplimiento de la ley, pues muchas veces no es necesaria su aplicación. Hay multitud de normas en la vida que se cumplen y de modo voluntario y no hay que aplicar nada. Por ejemplo, llegas a un semáforo, te paras, cumples el código de circulación y no hay ninguna sanción. Pero la aplicación del derecho como un proceso automático presenta bastantes problemas. Es una pregunta de desarrollo que ha caído alguna vez, la aplicación del derecho como un proceso automático. ¿Qué ocurre? Pues que la aplicación del derecho presenta muchos aspectos que tenemos que tratar. En principio, como creación e interpretación del derecho, estos son conceptos que en principio pensamos que son inseparables. Desde un punto de vista positivista, recordar que es aquel que considera que lo jurídico es solo la ley, lo que está escrito, lo que está positivizado, la ley que se aprueba en un parlamento es derecho positivo. Entonces, este derecho está contenido, pues se aplicará prácticamente de forma automática. En principio, parece ser una operación lógica de subsunción del hecho a la ley. Esto de operación lógica de subsunción del hecho a la ley ha caído en alguna pregunta de test. Creo que recordarlo. ¿Qué significa subsunción del hecho? Pues simplemente reducir el hecho a lo que dice la ley o transformar ese hecho en lo que dice la ley. Subsumir, nos dice la RAE, que es considerar algo como parte de un conjunto más amplio o como un caso particular sometido a un principio o norma general. Así, los hechos incluidos en la norma, si coinciden con el tipo, se deriva una consecuencia jurídica. Si los hechos coinciden con la norma, tienen una consecuencia jurídica. Esa es la operación lógica. Entonces, desde ese punto de vista lógico, si lo transformamos a un formato de silogismo, que cayó en test, nos decía, estructura lógica es igual a pues, que un supuesto de hecho tiene una consecuencia jurídica. Eso es lo más simple y lógico, desde el punto de vista lógico del derecho. Hay un hecho y tiene una consecuencia jurídica. Hay una premisa mayor, que es el texto de la norma que queremos aplicar, una premisa menor, que es el hecho o la conducta o la omisión de esa conducta. Y por último, hay una conclusión, que es la asignación del efecto jurídico que contempla la norma a ese hecho, es decir, la consecuencia jurídica al hecho que es la premisa menor. Esto de las premisas también ha caído en test, o sea, tenerlo en cuenta, que la premisa mayor es que existe una norma, que la premisa menor que ocurre
ocurre o se comete un hecho y que hay una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Pues que hay una consecuencia jurídica de ese hecho. ¿Qué ocurre? Pues que si cogemos el ejemplo del cohecho del artículo 419 del Código Penal, nos dice que que si una autoridad o funcionario público en provecho propio, tercero, solicita de una persona interpuesta, acepta un ofrecimiento, promesa, y en el ejercicio de su cargo, pues hace un acto contrario a los deberes inherentes, ¿qué ocurre? Pues que incurrirá, si comete cualquiera de todos estos hechos, por eso siempre hablamos de una descripción general, de que es algo, los hechos, la norma contempla los hechos de forma genérica para que encontremos ahí, en ese tipo delictivo, en esos hechos, pues si están previstos o no por la ley, si la conducta está tipificada, ofrecimiento, el que ofrece una dádiva, o favor, o retribución, hace en el ejercicio de su cargo un acto contrario a sus deberes, bueno, estos son todos los hechos. Si se da cualquiera de todos los hechos, ¿qué va a ocurrir? Pues estos hechos que están contenidos en la norma, tienen una consecuencia jurídica. ¿Cuál es? Pues que vas a incurrir en la pena de 3 a 6 años y además multa de 12 a 24 meses, inhabilitación, y esa es un poco la consecuencia jurídica, que es la pena en el caso típico de una conducta tipificada en el artículo del Código Penal. Este es el ejemplo. Bueno, premisa mayor, ¿cuál sería? Pues que hay una norma en el Código Penal. Premisa menor, ¿qué es? El hecho tipificado en la ley o positivizado en la ley, desde el punto de vista del positivismo filosófico jurídico, pues positivismo, tendríamos que la premisa mayor es la que hay una norma, que se llama Código Penal. El Código Penal contempla un hecho, es la premisa menor, un hecho. Pues uno de estos, pues un hecho. El hecho acaecido. Y hay una conclusión, que al aplicar la norma tiene una consecuencia jurídica al aplicar a ese hecho la premisa, que es la premisa menor, aplicarle la norma. Y es la consecuencia jurídica que es la pena, prisión de 3 a 6 años, más multa, inhabilitación y todo lo que conlleva. La apariencia aparentemente parece una operación automática o quizá puramente lógica. El caso se subsume en el tipo penal y se produce la consecuencia jurídica. Mediante la sentencia, el órgano judicial, previa decisión del jurado, en este caso, o el órgano jurisdiccional competente, pues aplica o dice el derecho. Claro, pero aquí puede haber problemas, porque dice el artículo que tiene que ser un funcionario en el ejercicio de sus funciones, pero claro, ¿y si es interino? ¿Y si es un personal laboral? ¿Y si...? Pues bueno, hay que hacer un encaje ahí. Hay dudas, esto nos hace dudar. La cuestión de que el hecho acaecido no encuentre exactamente un encaje en el tipo delictivo nos puede hacer dudar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay un proceso de ajuste de lo particular, que es el caso concreto, que es la premisa menor, ese ajuste de lo particular a lo general, que es la ley, la premisa mayor, no puede ser automático. Es decir, no puede haber un robot que te aplique el derecho, porque puede que no se ajuste exactamente a lo que fija la ley. ¿Por qué no se puede ajustar exactamente? Porque la vida va rápido y las normas se escriben en un día concreto y se publican en un día concreto. Y la vida y la tecnología y las personas vamos evolucionando a unas velocidades mayores a el momento en que se positiviza, se publica, es de aplicación la norma. Entonces, la aplicación del derecho es un proceso complejo que requiere de una actividad llamada interpretación.
interpretación, que obviamente no puede hacer un robot, sino que la hacen las personas que tienen esa potestad. Pues bien, la interpretación del derecho y su problemática. Pregunta que cayó en febrero de 2022. La interpretación jurídica es una actividad intelectual que consiste en indagar, desentrañar y aclarar el significado de las normas, con el fin de poder aplicarlas al caso concreto. Indagar, desentrañar, aclarar, eso es interpretar. Una actividad intelectual, el significado de las normas y si se pueden aplicar al caso concreto. Hay dos elementos principales. El objeto de la interpretación, ¿cuál es? ¿Qué interpreto? Las normas. El sujeto que efectúa la interpretación. ¿Quién interpreta las normas? Pues el intérprete o el operador jurídico. Hay operadores jurídicos pues, que están cualificados, como el juez, cuando interpretan el derecho. Otros, pues los funcionarios, cuando dictan sus actos administrativos, también hacen una interpretación, un ajuste del derecho al caso concreto. En general, las normas escritas, la interpretación, pues tiene una dificultad. ¿Por qué? Porque deriva del modo en que están redactados. La redacción va a ser una de las cuestiones que nos van, una de las variables a pensar cuando vamos a interpretar. Por ello se enfrenta a problemas de vaguedad, indeterminación, carácter técnico, especializado, así como una inabarcable pluralidad y diversidad en los casos, de ahí la complejidad, porque resulta difícil interpretar pues, la mayoría de las normas. Esta interpretación pues, tiene que darse en todas las normas. Pues bien, no hay mayor simplificación que la que tiene una persona que sea positivista. ¿Por qué? Pues porque la mecánica de la norma simplemente aplica la norma a la vida social. La necesidad de armonizar la generalidad de la norma a la particularidad del caso no es automática, no es clara. No se puede plantear una aplicación automática de la norma. ¿Recordar cómo se titulaba esto? ¿Se puede aplicar la aplicación del derecho con un proceso automático? No, no se puede aplicar el derecho de forma automática. No, pregunta de tres. La norma tiene una textura abierta, decía Hart. Son un marco abierto a varias posibilidades de solución, decía Kelsen. Además, Kelsen era un positivista que nos decía que el ordenamiento jurídico debe ser entendido como un todo unitario y escalonado, regido por ese principio jerárquico que le va a dar esas dos características que estudiamos en el tema 1, unidad y coherencia. Pues bien, las normas incluyen cláusulas, como las cláusulas tradicionales de derecho civil, que era, por ejemplo, cuando se decía, es que hay que observar la diligencia de un buen padre de familia. O no se puede ir contra la moral y las buenas costumbres. Pues son términos un tanto abstractos que requieren también interpretación y entender qué significa la diligencia de un buen padre de familia o qué entendemos por moral o buenas costumbres. Esto no quiere decir que la norma se vaya a disolver en la voluntad del intérprete, al juez, ¿no? Esto no significa eso, porque crear derecho supliendo a la norma por su indeterminación, pues supondría la creación judicial del derecho, que obviamente no es admisible. Los jueces no pueden crear el derecho con sus sentencias, porque estaríamos en el sistema del common law, del precedente, y no en el sistema del civil law y del derecho positivo y codificado, fruto del legislador en el Parlamento. Pues bien,
la falsa disyuntiva entre el tenor literal y la voluntad, pues tiene dos concepciones filosóficas. Una es la positivista y otra es la voluntarista. La positivista logicista dice, bueno, logicistas son las dos. Entonces, la positivista lo que te dice es que el proceso interpretativo sobre la norma sostiene que la aplicación que hay que aplicar, pues que hay que aplicar el derecho preexistente al caso de la vida real. Ya está. Entonces la aplicación es casi automática, porque como esta concepción es positivista del derecho positivizado, pues nada, en esta concepción aplicar la norma existente al caso de la vida real. Frente a la percepción voluntarista, ¿qué nos dice? Nos dice que aquí la clave está en el operador jurídico y que el operador jurídico es el que da una auténtica creación libre del derecho sin necesidad de someterse a norma alguna que lo condicione. Ah, claro, pues es que entonces estaríamos ante un sistema de common law, del precedente, del case law, como que esos distintos precedentes se van sumando hasta crear el derecho. Pero nosotros vivimos en una concepción positivista del civil law, de la positivación de las leyes, de la codificación, que se entiende que da mayor seguridad jurídica. Pues bien, se rompe así la tradicional división de la libre creación por parte del legislador y la mera aplicación por parte del intérprete. Y ambas posiciones las integran en un todo inseparable donde no hay operaciones separadas, sino que la interpretación de la norma, donde el intérprete es el que determina el significado en un caso concreto. Esto supone que el intérprete debe enfrentarse al texto legal en una suerte de diálogo con él, haciéndolo hablar, como decía Lawrence, o en contraposición, como mantenía Montesquieu en El espíritu de las leyes, donde decía pues, que el juez tiene un papel pasivo ante la aplicación del texto legal. Es decir, que decía que los jueces no son otra cosa que los labios que pronuncian las palabras de la ley. Es decir, que se aplica la ley. No se interpreta hasta el punto de crear ley. Pues bien, la precomprensión hace referencia al conjunto de creencias y valores comunes al texto y a su intérprete, lo que supone insertar uno a otro en una tradición cultural común, ese contexto cultural común que le da sentido. Así estarán los llamados criterios hermenéuticos. Pregunta de test. ¿Qué son los criterios hermenéuticos? Pues es el arte o teoría de interpretar textos. Pero nuestro Código Civil nos dice que estos criterios para interpretar, o sea, nos dice cómo son los criterios para interpretar los textos legales. Te dice cómo, el Código Civil te dice cómo tienes que interpretar los textos. Pues bien, las normas se interpretarán, artículo 3.1 del Código Civil, importante este artículo que lo vamos a desarrollar. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, coma, en relación con el contexto, coma, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y finalidad. Ya veis que es un artículo bastante denso. Primero, que habrá una interpretación de las palabras, propia de las palabras. Luego, relacionándolo con el contexto de la ley. Luego, los antecedentes históricos y legislativos. La realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Es lo cambiante. Lo cambiante es la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas. Y atendiendo al espíritu y a la finalidad, el espíritu de la norma, lo que quería el legislador decir, y a la finalidad, qué se pretende con la norma.
Pues bien, entonces tenemos una de las preguntas que más veces ha caído en desarrollo también, que son los métodos. Métodos de interpretación del derecho. Pues bueno, si cogemos el artículo 3.1 del Código Civil, que lo acabamos de leer, y lo desarrollamos, tenemos distintos métodos que se pueden desarrollar de este artículo. Recordar que dice, las normas se interpretarán según el sentido de sus palabras. Vale, pues aquí tenemos un método literal. El análisis y comprensión del significado lingüístico del texto normativo según el sentido propio de sus palabras. Pues para ello hay que combinar dos cosas para aplicar este método literal. Primero, un análisis semántico. ¿Qué es un análisis semántico? Pues de su significado. Y luego un análisis pragmático, el que le otorgan los hablantes en el ámbito jurídico. Es decir, qué dice y qué significa para los que lo dicen. ¿Vale? ¿Qué y qué significa? Ese es el método, esas son las dos cosas que tienen en cuenta en el método literal. El análisis semántico, que es lo que dice, y el análisis pragmático, cómo se utiliza. El método sistemático. Saltamos ahora al espíritu. El método sistemático, ¿qué significa esto? Pues interpretar las normas en relación con otras de su ámbito, de su sistema jurídico, con el fin de ¿qué? De precisar su alcance, atendiendo fundamentalmente al espíritu, el espíritu del sistema, decía Bobbio. ¿Para qué? Pues para concordar y complementar normas. Luego tenemos el método histórico, que también está en el mismo artículo. Interpretar las normas según su origen o génesis histórico, teniendo en cuenta sus antecedentes histórico-legislativos, atendiendo a la voluntad del legislador. ¿Qué quiere decir el legislador? En definitiva, los antecedentes históricos y legislativos que están aquí, ¿veis? También en el artículo. El método histórico, el de tener en cuenta los antecedentes históricos y legislativos. Luego tenemos el método teleológico. Recordar la teleología que nos decía Aristóteles, la finalidad de las cosas. Vamos a interpretar los fines, el propósito, dice también algún artículo, aparece en junio de 2023 y junio de 2024. El método teleológico es interpretar los fines, pues cuál es el propósito, qué objetivos, a dónde lleva, qué persigue. Y lo dice aquí, atendiendo a la finalidad, teleología, la búsqueda de la finalidad. Y por último, el método valorativo, interpretar según los valores jurídicos en que se fundamenta. Pues aquí tendríamos la justicia, la libertad, la igualdad, la seguridad. ¿Podríamos sacar algún método más? Pues bueno, este de la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, pues nos daría un método de temporalidad, ¿no? O de actualidad, en el que diríamos, bueno, pues según la actualidad, la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados, pues podría salir otro método. Ya veis que hay que estudiarse bien este artículo y relacionarlo con los 5 métodos que en principio deduce el texto del artículo 3.1 del Código Civil. Algunos opinan que todos los métodos no hay que aplicarlos en ese orden, porque nos llevaría a aplicar en último momento la finalidad, y eso no es lógico. No es lógico el orden. Por tanto, el orden no es jerárquico.
Los métodos son complementarios. Pregunta de test. Hay un principio de complementariedad de los métodos de interpretación. Es decir, para llegar a la interpretación más justa deberíamos aplicarlos todos de forma complementaria y entonces llegaríamos a la mejor de las interpretaciones. Bueno, estos son métodos, hemos visto métodos. Y ahora vamos a ver tipos. ¿Por qué os lo señalo tanto? Porque hay que saber cuáles son los métodos para una pregunta de desarrollo de examen y otros cuáles son los tipos y no confundirlos como les ha ocurrido a muchos compañeros vuestros. Ya veis que esto también cayó en 2024, tipos de interpretación. Vamos a clasificar los tipos. ¿En razón de qué? Pues primero, en razón de la fuerza vinculante de la interpretación. Claro, aquí podemos distinguir, clasificar entre la interpretación privada y la interpretación pública. ¿Cuál es la interpretación privada? Pues la que realizan aquellos operadores jurídicos que no tienen autoridad para imponer su interpretación, como son los abogados, los particulares, los peritos, los dictámenes, pues cosas que no te obligan, no son autoridad, no tienen autoridad. Todo esto son preguntas de test. Luego está la pública. Esta interpretación pública corresponde a órganos unipersonales o pluripersonales, es decir, de una sola persona, un juez, o de muchas personas, un tribunal, con sus magistrados, que tienen competencia para imponer como obligatoria su interpretación. Y siendo esta última la que prevalece, puesto que los actos, pues siendo esta última la que prevalece, pues podemos, según los actos, podemos distinguir dentro de la pública los actos, la interpretación administrativa o judicial. Pero bueno, no tiene más trascendencia. Porque primero irían los actos administrativos y luego se podría ir a la vía judicial. O sea que se puede dividir en esos dos, pero como consecutivos. Bueno, en razón del intérprete, el intérprete. En razón al intérprete, o sea, en razón a la fuerza, tenemos privada y pública. Según la autoridad y pública según quién lo interprete y que tenga esa capacidad de imponerlas, esa fuerza para imponerlas. En razón del intérprete tenemos auténtica, judicial, cautelar y doctrinal. Bueno, aquí hay muchísimas preguntas que caen muchos años, así que tenerlo muy presente. En razón al intérprete, pues tenemos que hay que distinguir en función del tipo de operador. ¿Quién hace esa interpretación? Pues bien, la interpretación auténtica la hace el autor. Asociar estas palabras. Auténtica, autor. ¿Quién es el que hace la interpretación más auténtica? Pues un ministerio pues hace un reglamento. ¿Quién es el que hace la interpretación más auténtica de ese reglamento que hace? Pues el ministerio. ¿Quién hace la interpretación más auténtica de una canción de Alejandro Sanz? Pues Alejandro Sanz, es evidente, ¿no? El autor. Auténtica, autor. Luego tenemos la interpretación judicial, que es la que realizan los órganos jurisdiccionales, sin más. La interpretación cautelar, pues es la que hacen operadores jurídicos que asesoran. ¿Por qué se llama cautelar? ¿Por qué Díaz Picazo nos dice que se puede decir que es cautelar? Porque según cómo asesoren, pueden evitar que vayamos al juzgado. Pueden evitar conflictos. Y por eso, cautelarmente van a hacer una interpretación que puede tener al final una consecuencia que no sea la
interpretación judicial, sino que sea cautelar antes de llegar a juicio. Pues bien, ¿quién cumple esta función de asesoramiento? Pues distinguimos entre dos, que son los que tienen una función pública y tienen función pública, notarios, registradores o una función privada, como son abogados, gestores, no son autoridades. La privada no la hacen nunca autoridad, nunca es su juez, es un abogado o un gestor. Y la función pública tampoco son autoridad, porque son notarios y registradores. Lo que tienen son fedatarios públicos, pero no imponen su interpretación. Quien impone la interpretación es la interpretación judicial. La cautelar es previa, porque evitan conflictos. Pública, notarios y registradores. Pueden evitar conflictos, porque interpretan asesorando. O privada, abogados, gestores. Quedaros con los ejemplos que caen. Notarios, cayó en septiembre de 2024. Función pública, interpretación cautelar. Notarios, interpretación cautelar, no auténtica. Auténtica solo autor, auténtica, autor. Ya está, quedaros con eso. Luego tenemos la interpretación doctrinal. La realizan los teóricos. Doctrinal, los que crean doctrina. ¿Quién crea doctrina? Los teóricos del derecho en la función docente, los catedráticos, los investigadores. Esta no es vinculante, pero puede tener cierto prestigio intelectual. Bueno. Y por último, en razón del resultado. También cayó en febrero de 2024 en desarrollo. O sea, estos caen. En función del resultado, ¿cómo puede ser esa interpretación? Pues extensiva o restrictiva. Extensiva, ¿qué significa? Pues que como la plastilina o la goma, amplía el alcance de la norma a supuestos no comprendidos en el tenor literal de la ley. Esta interpretación se da cuando el intérprete entiende que esos supuestos entran dentro del sentido más amplio y que permite resolver lagunas legales, como veremos más adelante. Recordar que cuando había lagunas, pues nosotros necesitábamos pues esa coherencia, evitar esas contradicciones, esas lagunas legales, pues tenemos una interpretación extensiva para tapar esas lagunas legales. Y luego tenemos también, en función del resultado, es decir, en función en qué queda al final, el resultado es en qué queda la interpretación que se hace al aplicarlo. Pues la interpretación extensiva es que llega a otros supuestos no comprendidos y se ocurre cuando el intérprete entiende que puede llegar a esos supuestos y resolver lagunas legales. La interpretación restrictiva es una que limita, es como un jugador de fútbol que está ahí limitado, no mueve los brazos ni las piernas. ¿Por qué? Porque es restrictiva, limita a la aplicación estricta de la norma, a la estricta literalidad. Ejemplos. ¿Dónde se da? ¿Cuándo se da la restrictiva? Pues resulta que el modo restrictivo se da en las normas que limitan los derechos o sancionan. El caso más evidente es el de las normas penales, cuya aplicación conlleva una pena de cárcel, de multa, de privación de libertad, de privación de movimientos. Esto supone que, claro, como conllevan una pena que afecta directamente a la libertad, el derecho más
fundamental de las personas, cuando afectan a la libertad de las personas, resulta que no se pueden, las normas penales no pueden ser interpretadas de forma extensiva. Pero ni extensiva ni por analogía, ni porque sean parecidas, ni porque el hecho sea parecido a otro, no puede ser parecido. Tiene que estar tipificado, tiene que estar en la lista de hechos que conllevan esa pena. Tiene que estar tipificado. No puede ser análogo, parecido, no puede ser análogo o parecido, no sirve la interpretación analógica, no puede ser análogo o parecido, no sirve. Y tampoco puede ser extensivo, no se puede aplicar de forma extensiva a otros supuestos, no, son los supuestos que contempla el Código Penal. Y por esos supuestos vas a la cárcel, porque conllevan esa pena, esos hechos tipificados, positivizados, concretos, que tienen que ser esos y no otros. Si son otros, no se puede aplicar. Bueno, y con esto hemos terminado. ¿Qué tengo que hacer en una pregunta como tipos de interpretación que cayó el año pasado para estudiármela bien? Pues bueno, primero leerla, después hacer los test que tenéis debajo de este vídeo. Entonces, ¿qué más? Después de eso, ¿qué hago? Pues para prepararme bien la pregunta de desarrollo, me hago un esquema. ¿Qué es importante? Es importante que vosotros mismos conozcáis bien cómo vuestro cerebro retiene las ideas, porque todos somos distintos. Mi cerebro retiene las ideas a base de recordar imágenes, por ejemplo, la fuerza vinculante, el intérprete, el resultado. Si vuestro cerebro retiene mejor las por imágenes, buscar imágenes. Si retiene mejor por colores, pues poner colores. Fuerza, intérprete, resultado. Y si es por el texto, pues con el texto. Cada uno tiene que entender y encontrar cómo puedo retener mejor las ideas. Por la fuerza vinculante, interpretación privada, por operadores que no son autoridades públicas, tienen competencia para imponer. Pueden ser administrativa o puede ser judicial. Por el intérprete, pues puede ser auténtica, la del autor, judicial, la que hace el órgano judicial, el juez, cautelar, que lo hacen asesores. Claro, este cautelar hemos visto que pueden ser privados, pues el abogado, o pueden ser pues notarios, pueden ser más públicos, notarios, registradores. Y la interpretación doctrinal que hacen los teóricos, los magistrados, los profesores. Y en cuanto al resultado, extensiva, que resuelve lagunas extendiendo extendiendo a supuestos similares, y luego la interpretación restrictiva, que pues no se puede aplicar si no es exactamente igual, de forma restrictiva. Por ejemplo, las normas penales, que no permiten ni aplicación extensiva ni la análoga o por analogía o por ser parecida, que es lo mismo. Así que, pues nada, hasta aquí hemos terminado el último tema 5. Dedicaremos las siguientes clases a volver a repasar los mismos 5 temas, a darle vuelta, a que volváis a ver los mismos 5 temas, para que al final, a base de repetir, se nos queden, como se nos quedan los diálogos de las películas, a base de repetición. Y sobre todo también hacer los test, que los tenéis ahí, ¿vale? Y que podéis ver, hacer, corregir y que os van a permitir ver cómo son las preguntas de desarrollo, que son 2, tengo que elegir una. ¿Veis? Tipos de interpretación, pero no métodos, ¿vale? Sino tipos. Me preguntan por tipos, no métodos. Tengo que distinguir. Así que nada, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima. Chao.